muy buenos días. En esta mañana estaremos hablando sobre unos personajes que fueron cruciales para la independencia de nuestro querido El Salvador. Hablamos de los próceres salvadoreños. Somos estudiantes de tercer año de bachillerato técnico del Colegio Nazaret y nuestro grupo se compone por Michelle Valle, Brian Flores, Patricia Castillo y Marcos Rauda. Próceres del Salvador. Los próceres de El Salvador son todas aquellas personas que de algún modo lucharon por la independencia de la entonces Intendencia de San Salvador, parte de lo que hoy es El Salvador, en los movimientos independentistas de 1811 y 1814, la cual pertenecía al Imperio Español. Debemos recordar que el periodo independentista de América llegó después de la época colonial, la cual finalizó en el siglo XIX. A través de ella, los conquistadores de América introdujeron la estructura social de la antigua Europa, donde la diferencia entre ciudadanos era muy marcada, por lo que inician las luchas en todos los países del continente, en particular a El Salvador, lugar que gracias al pasado posee una historia bastante rica como nación, siendo escrita a través de las acciones de los próceres de El Salvador, quienes consiguieron la independencia del país en 1821. 2 años más tarde se obtuvo la independencia absoluta de toda Centroamérica. José Matías Delgado. José Matías Delgado es considerado el padre de la patria, por lo que es considerado uno de los próceres del Salvador, huella que dejó gracias a su participación en el alzamiento del 5 de noviembre de 1811, en contra del Imperio Español. Delgado nació el 24 de febrero de 1767 en San Salvador, hijo de Ana María de León y Pedro Delgado, quienes lo guiaron a ordenarse como sacerdote en Guatemala, lugar en el que también realizó estudios en Derecho Canónico y Civil, además de un doctorado en Teología. José Matías Delgado, al momento de firmar el Acta de Independencia Centroamericana en una representación de la reunión del 15 de septiembre de 1821 del pintor chileno Luis Vergara Ahumada. Sus estatus de dirigente en la iglesia le ayudaban a mantener contacto con los oligarcas criollos, quienes se sentían apartados del poder mercantil del país, ya que lo manejaban en su totalidad los españoles. También convenció a los católicos de la zona a unirse a los movimientos independentistas ideales que logró mantener hasta el día de su muerte, la cual fue el 12 de noviembre de 1832, descansando sus restos en su país natal. José Simeón Cañas. Nacido en Zacatecoluca el 8 de febrero de 1767, José Simeón Cañas ejerció el puesto de rector en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, en Guatemala, cargo que ocupó gracias a sus estudios en teología, filosofía, los que llevó a un buen término entre los años 1787 y 1791. Para el año 1796 había obtenido un doctorado en Sacra Teología, cátedras que imparte en la casa de estudios antes mencionada. Por su gran trabajo sacerdotal, obtuvo una de las mayores órdenes a nivel sacerdotal, convirtiéndose en presbítero en el año 1790. Era conocido por su humanidad y empatía con las personas humildes, ideología que lo lleva a exigir la abolición de la esclavitud. Dicha exposición culmina en la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, el día 31 de diciembre de 1823. Para el año 1834 se designa San Vicente como la capital del Salvador. 4 años más tarde, la peste del cólera se apodera de la ciudad, viéndose afectado José Simeón Cañas, complicándose con un derrame cerebral que lo lleva a la muerte el 4 de marzo de 1838. Sus acciones lo enaltecieron como uno de los importantes próceres del Salvador.
Manuel José Arce y Fagoaga. Uno de los próceres del Salvador que nació el 5 de enero de 1787 en San Salvador, cuyos padres fueron Antonia de Fagoaga y Bernardo José Arce. Manuel José Arce participó desde muy joven en las luchas independentistas, lo que era de esperarse, pues llevaba en sus venas la sangre de Sancho Barahona, personaje que acompañó a Hernán Cortés en Tenochtitlán. Arce fue una figura importante en la independencia de Centroamérica, siendo conocido como político y militar, siendo miembro de los muchos movimientos insurgentes que se formaron en 1811 liderados por José Matías Delgado. Ayudó a preparar a las guerrillas a la par de Pedro Pablo Castillo, lo que ocasionó su apresamiento en el año 1814. Para el año 1829, Manuel José Arce fue víctima de persecuciones hasta llegar al exilio, incluyéndose en México y Estados Unidos. 13 años más tarde regresa a su país natal, donde muere el 14 de diciembre de 1847. Santiago José Celis. Vio la luz por primera vez en 1782 en la ciudad de Ahuachapán. Fue un miembro clave en la revolución que finalizó con el primer grito de independencia de Centroamérica, que se llevó a cabo el 5 de noviembre de 1811. Sin embargo, su colaboración más significativa tuvo lugar en los movimientos del 24 de enero de 1814, razón por la cual fue capturado y encarcelado en el cuartel del Fijo en San Salvador, lugar donde vería su muerte el 16 de abril de 1814. Siendo torturado despiadadamente, dio su vida por la independencia de Centroamérica y El Salvador, quien además es reconocido como uno de los grandes médicos salvadoreños. José Santiago Celis fue otro de los próceres del Salvador que luchó por la independencia del país. Pedro Pablo Castillo. El 29 de julio de 1780 nace Pedro Pablo Castillo en el barrio de Candelaria. Fue un miembro activo y uno de los líderes de la revuelta independentista de 1811. Es así que llega a ser uno de los próceres de El Salvador quien vio fracasar la primera intentona. Sin embargo, siguió en la lucha independentista desde otro ángulo, pues fue elegido como alcalde de San Salvador en 1814. Luego que se le otorgara dicho puesto, fue mucho más sencillo liderar el segundo intento insurgente en 1814, donde dio muerte a Saldaña, un jefe realista que lo retó. Esto provocó la ira de la corona española, quienes llegaron a colocar un precio a su cabeza. Al apresarlo es exiliado a Jamaica, donde muere de fiebre el 14 de agosto de 1817. Alojado en una celda, no logró ver hecho realidad su sueño de libertad. Domingo Antonio de Lara. Nació en el que actualmente es el departamento de San Salvador un 30 de agosto de 1783. Fue filósofo, alcalde y además uno de los próceres de la independencia salvadoreña. Uno de los datos más importantes de su vida fue que contrajo nupcias con doña Antonia de Arce, hermana del padre de la patria. Domingo Antonio de Lara es conocido por ser uno de los prisioneros de las revueltas de 1811 y 1814. En esta última es indultado gracias a la intervención de su esposa, por lo que 5 años más tarde, en el año 1819, sale en libertad. A pesar de los hechos acaecidos, nunca abandonó sus ideales. Es así que en el año 1822 se convierte en alcalde de San Salvador. Entre los años 1822 y 1823 participa en las luchas contra Vicente Filisola, por lo que es seleccionado como jefe de Estado. Sin embargo, no acepta dicho cargo y se retira de la política. 9 años después retorna a la vida pública, donde ejerce varios cargos.
entre los cuales destacan consejero de Estado, jefe del Poder Legislativo y senador, siendo desempeñados entre los años 1832 y 1836, las cuales fueron los últimos puestos que ocupó en la política. Después de esto muere en su hacienda. Aunque se desconoce la fecha exacta de su muerte, se sostiene que estuvo comprendida entre 1837 y 1844. Nicolás Aguilar. Nació el 16 de diciembre de 1742 en Tonacatepeque, hijo de Isabel de Bustamante y Nava y del capitán Manuel Aguilar y de León, hermano del ilustre José Matías Delgado y de los próceres de El Salvador, Vicente y Manuel Aguilar. Juntos los tres hermanos ejercieron el sacerdocio y fueron de gran importancia en la independencia salvadoreña. Nicolás Aguilar fue ordenado capellán en 1767 y presbítero el 4 de abril del mismo año, para luego ser nombrado como cura de Olocuilta al mes siguiente. Fue un miembro activo de los movimientos por la libertad que se llevaron a cabo el 5 de noviembre de 1811, conocido Primer Grito de Independencia. Habiendo fracasado, la primera intentona fue uno de los que más sufrió los atropellos españoles, al tener una constante vigilancia sobre él. Durante la segunda insurgencia de 1814, la vigilancia sobre él aumentó hasta que el 2 de abril de ese mismo año fue confinado junto a su hermano Vicente en su hacienda. Luego fue trasladado a Guatemala por las autoridades de la época, donde estuvo en prisión desde el mes de junio hasta agosto. Pero gracias al trabajo que hizo junto a su hermano, le concedió la libertad, la cual fue obtenida en febrero de 1818, mediante un indulto real. Sin embargo, fuentes aseguran que murió durante su confinamiento el 12 de septiembre de 1818. Vicente Aguilar. El 6 de abril de 1746 nace en San Salvador el segundo hermano de la familia Aguilar, siendo menor que Nicolás, pero mayor que Manuel, quienes también siguieron el camino del sacerdocio hasta convertirse en próceres de El Salvador. Vicente Aguilar recibió la orden como presbítero por el arzobispo Cortés y Laras el 21 de diciembre de 1776. Desde allí comenzó su gesta libertaria por su país y Centroamérica en los movimientos que se llevaron a cabo en 1811 y 1814. Ingresó junto a su hermano menor Manuel al Colegio San Borja en Guatemala. Después estudió en el Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción y así inició su carrera sacerdotal. Se estableció en junio de 1776 como diácono, mientras que para el 21 de diciembre del mismo año fue electo como presbítero por el obispo junto a sus hermanos. Fue una de las figuras más importantes en la gesta por la independencia de la región en 1811 y 1814. Después de haber fallado en la primera intentona del 5 de noviembre de 1811, donde se le despojó su orden sacerdotal, fue exiliado junto a su hermano Nicolás en su hacienda familiar el 2 de abril de 1814, justo después del segundo intento de conseguir la libertad. Hasta el momento, se cree que murió durante su exilio, el 12 de septiembre de 1818. Manuel Aguilar. Nació en San Salvador el 26 de junio de 1750, 4 años después de que naciera su hermano mayor, Vicente.
Manuel Aguilar fue un eclesiástico histórico en la independencia. Manuel fue confinado en la ciudad de Guatemala por sus ideales libertarios, siendo una de las causas el primer movimiento por la independencia en 1811. En la segunda intentona de 1814 tomaría parte activa en la insurrección. Debido a su arduo trabajo por la libertad de El Salvador y Centroamérica, es considerado uno de los próceres de la gesta independentista. Sus últimos años de vida los vivió en la antigua Guatemala, viviendo en casa de María Antonia Córdoba de Brito, una amiga cercana de sus hermanas. Manuel Aguilar firmó su testamento en la presencia oficial del notario José Inocente Calderón de la Barca un 6 de febrero de 1819, el cual fue renovado y remendado el 4 de marzo de ese mismo año. El prócer falleció el 25 de mayo de 1819, un día sábado. El día domingo fue sepultado por la tarde en la parroquia de San Sebastián. Juan Manuel Rodríguez. El 31 de diciembre de 1771 nació en San Salvador Juan Manuel Rodríguez, siendo uno de los padres de doña Josefa Rodríguez y don Pedro Delgado. Junto a Arce y Delgado, fue uno de las figuras más activas en el movimiento independentista de Centroamérica. Ejerció en distintos cargos administrativos, entre ellos el alcalde de San Salvador en 1814. Debido a sus ideales independistas, fue apresado por 6 años, convirtiéndose en uno de los próceres perseguidos. Sin embargo, para el año 1819 fue puesto en libertad, recibiendo un indulto, lo que le da la oportunidad de declararse la separación de El Salvador de Guatemala, liberando al país de imperios mexicanos. Para el año 1824 fue electo jefe de Estado del país. Durante su mandato redactó y decretó la primera constitución salvadoreña. Además, formó la Corte de Justicia. Por otro lado, decretó que toda persona dentro del territorio salvadoreño era libre e independentista, dando por sentado que nadie podía estar bajo el yugo de otro. Con esto cumplió el sueño de José Simeón Cañas, uno de los mayores deseos, que era mejorar la condición social de los pueblos, causada noble, por lo que muere en Cuscatlán, en su hacienda, al enfermar de cólera, justo en el año 1847. José Mariano Calderón. El nacimiento de José Mariano Calderón es incierto, sin embargo se sugiere que nació en 1778 y 1783. Es considerado uno de los próceres de la independencia salvadoreña, por ser uno de los firmantes de acta de la independencia de Centroamérica. Además fue presidente de la Asamblea de Constituyentes, donde Juan Manuel Rodríguez presentó la primera constitución del Estado salvadoreño. Miguel José Castro y Lara.
nació el 8 de mayo de 1775 en San Salvador. Miguel José Castro fue un sacerdote católico considerado como un prócer de la independencia de El Salvador. Fue un hijo de José María Castro y Elena Lara Mongrojeo por la línea sanguínea de su madre. Fue sobrino de otros luchadores independistas. Hablamos de Domingo Antonio Lara. Además fue uno de los miembros activos de los movimientos por la independencia tanto en 1811 como en 1814, lo que ocasiona que se obligase a dejar su cargo como cura de Santiago Texucuango, por lo que se convirtió en prisionero en Guatemala por su insurrección contra la corona española. Después de ser indultado, regresó a El Salvador para volver a su cargo de cura. Esta vez fue Zacatecoluca. Próceres mencionados en el monumento de los próceres. Los siguientes próceres de El Salvador son mencionados en el monumento de los próceres de San Salvador. Algunos lucharon al lado de los próceres tradicionales y otros se sublevaron en otras ciudades de la Intendencia de San Salvador. Tenemos a Juan Aranzamendi, María Aranzamendi, Bernardo Arce, Manuelita Arce de Lara, Antonio José Cañas, Ángel María Candina, Miguel Delgado, Leandro Fagoaga, Mariano Fagoaga, Mariano Antonio de Lara, Juan de Dios Mayorga, Gregorio Melara, Isidro Menéndez, Manuela Miranda, María Feliciana de Los Ángeles Miranda, Manuel Antonio de Molina, Juan Vicente Villacorta Díaz, Justo Saldívar. Ha sido un gusto para nuestro grupo presentar a estas personas que gracias a sus obras lograron que nuestro país se independizara. Muchas gracias por su atención prestada.